Su Excelencia Alejandro Ferrer, Ministro de Relaciones Exteriores. Su Excelencia, señor Carlos Aguilar, Ministro de Cultura. Su Excelencia, señor Federico Alfaro, Viceministro de Relaciones Exteriores. Honorable Diputado Fernando Arce, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. Señoras y señores embajadores, señor Edgardo Reyes, Presidente del Colegio Nacional de Diplomacia, señoras y señores. En nombre de la familia de Ricardo J. Alfaro y del Museo, Biblioteca, Archivo que lleva su nombre, quiero agradecer la organización de este acto, así como la iniciativa de colocar el busto donado por la señora Lupita Alfaro en este recinto que lleva su nombre, en un gesto que honra su memoria y honra también a esta Cancillería por su generosidad al enaltecer la figura del ilustre diplomático. Ricardo Joaquín Alfaro acababa de cumplir 21 años en el año 1903, cuando se dio nuestra independencia. Era un joven despierto, inteligente, con una formación académica interrumpida por la Guerra de los 1000 días, pero con una voluntad inquebrantable de superación y una legítima ambición de servir a su país. Apenas se organizó el nuevo gobierno, no dudó en ofrecer sus servicios como oficial primero en la sección de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Gobierno. Allí, bajo la tutela de la figura prócera de Santiago de la Guardia, inició una trayectoria profesional que lo llevaría a ocupar numerosos cargos públicos en nuestro país y en el extranjero, hasta llegar a la vicepresidencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Su meritoria ejecutoria, de todos conocida, no es la razón que nos congrega aquí hoy, sino una de sus facetas, que es su legado como diplomático. Probablemente no sea yo la persona más indicada para abordar esta tarea, pero creo que podemos recurrir al pensamiento del mismo Alfaro para que nos oriente. En primer lugar, podemos formularnos una pregunta. ¿Cuáles fueron algunas de las características que lo distinguieron como diplomático? Es importante resaltar que por su formación y su vocación, Alfaro fue ante todo un jurista. Como tal, el acatamiento a las normas del derecho fueron un sine qua non en todas sus actuaciones. Lo expresó de manera sucinta y contundente cuando afirmó en una alocución dirigida a los graduandos de la Escuela de Derecho en 1920, que el derecho es la vida misma de las sociedades. Este pensamiento bien podría considerarse el leitmotiv que lo acompañó toda su vida. En consecuencia, para él, el ejercicio de la diplomacia era un medio para trabajar por un orden internacional justo, basado en los preceptos del derecho internacional. Antes de iniciarse en su carrera diplomática, había sido coautor del Código Judicial, promulgado durante el primer gobierno del presidente Belisario Porras. También durante esos años concibió la manera de adaptar el concepto jurídico del trust, de la jurisprudencia anglosajona, a la legislación con raíces en el Código Civil napoleónico y el derecho romano, mediante la figura del fideicomiso. Esta legislación que él propició sirvió de modelo para leyes similares en la mayoría de los países de nuestro continente. Estos eran algunos de los desvelos e inquietudes como jurista que le llevarían años más tarde a elaborar el trabajo cumbre de su aspiración por un orden jurídico internacional. Su obra, Derechos y Deberes de los Estados, que plasma en un documento el producto de largos años de investigación y estudio.
Este proyecto fue sometido a la consideración de las Naciones Unidas al mismo tiempo que su proyecto para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A diferencia de este último, el proyecto de deberes y derechos de los Estados reposa desatendido en el seno de la ONU como una legítima aspiración que nunca encontró cabida en un mundo siempre regido por la ley del más fuerte. Me permito un pequeño paréntesis para sugerir que esta obra, poco conocida, pudiera ser incluida en el pensum del Colegio de Diplomacia de nuestro país por su innegable valor didáctico. Digno de destacar es el interés que cultivó Alfaro por el estudio de la historia. Fue un quehacer al que se dedicó desde muy joven con afán y sentido de propósito. Despuntó a los 26 años con una obra biográfica que sigue siendo de consulta obligada, su Vida del general Tomás Herrera. A lo largo de su vida continuó escribiendo numerosos ensayos biográficos sobre personajes históricos, nacionales e internacionales, que más allá de ser esbozos biográficos son unas profundas reflexiones sobre el acontecer político y el carácter que marcó la vida de los sujetos de estos ensayos. Alfaro estaba convencido de que un buen conocimiento de la historia era un elemento intrínseco en la formación del diplomático. Más aún, se podía decir que consideraba el conocimiento de la historia como una herramienta de trabajo indispensable para el ejercicio de la diplomacia. Entre las facetas menos conocidas del doctor Alfaro, la de autor de un diccionario podría parecer una que guarda poca o ninguna relación con el ejercicio de la diplomacia. Pero no es así, ya que en su pensamiento como diplomático, Alfaro le atribuyó una importancia fundamental a la lingüística. Lo creía así porque tenía la certeza de que la habilidad para hablar con corrección y poder expresarse con elocuencia, tanto en el lenguaje verbal como el escrito, era una destreza imprescindible en el arte de la diplomacia, el cual, en su esencia, es el arte de negociar con eficacia para llegar a convencer a la contraparte de los puntos de vista propios. La lectura de cualquiera de sus discursos y ensayos corroboran esta afirmación. Impactan por la elegancia de su prosa y la claridad en la exposición de sus ideas. El diccionario al que me refería anteriormente es el Diccionario de Anglicismos, un trabajo motivado por su preocupación de que la abrumadora presencia norteamericana en nuestro país acabaría por ejercer una influencia desmesurada y corruptora en el habla del panameño. Creo que estaríamos de acuerdo al escuchar a nuestros compatriotas hablar hoy día que Alfaro no se equivocó. Esta preocupación por el idioma fue también la razón por la cual se empeñó en promover la creación de la Academia Panameña de la Lengua en 1926, de la cual fue uno de sus miembros fundadores, como lo había sido 5 años antes de la Academia Panameña de la Historia. Sobra decir que el conocimiento de idiomas es un requisito indispensable para el trabajo de un diplomático. Íntimamente ligada a su escrupulosidad en el manejo de su propio idioma, el dominio de otras lenguas fue un desvelo que acompañó al doctor Alfaro a lo largo de su vida. Durante su adolescencia ya había adquirido un buen conocimiento del inglés estudiando por su cuenta y luego trabajando como apuntador en la compañía del ferrocarril transísmico. Esto le permitió obtener el 5 de diciembre de 1903 su primer trabajo en la incipiente Secretaría de Relaciones Exteriores de la Nueva República como traductor. Más adelante añadiría a estos conocimientos el estudio del francés, que en aquella época era el lenguaje oficial de la diplomacia.
Tanto en inglés como en francés alcanzó un grado de fluidez que le permitió expresarse con absoluta destreza en ambos idiomas. Por razones más bien de tipo personal, estudió también el alemán y el italiano. El primero con su esposa Amelia, quien lo hablaba con fluidez desde su juventud. Y el segundo, debido a la admiración que profesaba por la literatura italiana, en particular por la obra de Dante Alighieri, y el interés que tenía de leer la Divina Comedia en su idioma original. Aún guardo el recuerdo de escucharle durante los últimos años de su vida recitar de memoria versos enteros en italiano de la épica obra. Por su formación de jurista, Alfaro fue un convencido pacifista y un apóstol de la solución pacífica de los conflictos internacionales. Lo expresó de manera diáfana en uno de los postulados de su Credo del Ciudadano de América, cuando aseveró: «Creo en la paz como bien supremo y condición normal del hombre, y abomino la guerra de agresión como crimen contra el género humano». En su búsqueda de la solución pacífica de los conflictos, consideraba que el arbitraje internacional podía ser un instrumento eficaz para la solución de las diferencias entre naciones. Por lo tanto, un concepto estrechamente ligado a la labor diplomática. En su permanente afán de buscar medios idóneos para la solución de conflictos, Alfaro reconoció desde temprana edad la conveniencia de utilizar este mecanismo como medio para dirimir diferencias entre estados, ya fuese para la interpretación de tratados, por la existencia de hechos que podrían significar la violación del derecho internacional, o por la naturaleza y extensión de la reparación que debe hacerse por una violación del derecho internacional. En uno de sus primeros encargos como funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante los primeros años de nuestra República, recurrió al arbitraje para lograr la solución en la disputa por los límites fronterizos con Costa Rica. En 1915 formó parte de la comisión arbitral para solucionar las reclamaciones por la expropiación de tierras para la construcción del canal interoceánico. En la época posterior a la creación de las Naciones Unidas, fue nombrado miembro de la Comisión de Derecho Internacional y de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. En esta capacidad actuó como árbitro en numerosos litigios entre sus Estados miembros. Su acertada actuación en la solución de estas disputas fue reconocida cuando la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU lo eligieron al cargo de magistrado de la Corte Internacional de La Haya en 1959. Una de las características más ingratas de la diplomacia es, sin duda, la frustración por los numerosos escollos que se presentan en el camino del diplomático en el cumplimiento de su labor. Los logros de la diplomacia pueden demorar muchos años, a veces hasta varios siglos. Alfaro sufrió sus buenas dosis de frustraciones, pero nunca dejó que el desánimo se anidara en él. Ni siquiera la tarea inconclusa de toda una vida, que fue la lucha por la recuperación de nuestra soberanía en la zona del Canal. Cuando Alfaro llegó a la legación en Washington en 1922, prevalecía la mentalidad de la política del garrote por parte del gobierno de Estados Unidos. En 1924 le correspondió negociar junto con Eusebio Morales y Eduardo Chiari un tratado firmado en 1926 que no llegó a satisfacer las aspiraciones panameñas y por ello fue rechazado por la Asamblea Nacional. 8 años más tarde, bajo un gobierno norteamericano interesado en mejorar las relaciones con sus vecinos del sur,
Alfaro volvió a la mesa de negociaciones y logró firmar un nuevo convenio que, si bien no acababa con el enclave colonial, obtuvo un importantísimo logro, que fue la supresión de la cláusula intervencionista del Tratado de 1903. Pero ese era solo un paso. La tarea no concluía allí. Alfaro continuó colaborando con los esfuerzos de sucesivos gobiernos de su país hasta el momento de su fallecimiento en 1971, porque ni el desánimo ni el pesimismo entraban en su esquema mental. Estoy seguro de que hubiera sentido una profunda emoción y gran satisfacción si hubiera vivido para presenciar el momento cuando se arrió la última bandera norteamericana en la antigua zona del canal el 31 de diciembre de 1999. No quiero finalizar esta intervención sin antes hacer referencia a una cualidad que es indispensable en la actuación de todo servidor público. Esta es la adherencia a sólidos principios éticos. Durante toda su carrera, Alfaro fue absolutamente intransigente consigo mismo en cuanto a la fidelidad a sus principios. Valgan algunos ejemplos. Cuando era cónsul de Panamá en Barcelona en 1908, apoyó públicamente al candidato del Partido Liberal, Ricardo Arias Feró, en las elecciones presidenciales de ese año. Por corrección, presentó su renuncia 5 meses después de haber asumido el cargo, ante el triunfo del candidato conservador José Domingo de Ovaldía. En 1936, después de 12 años como embajador en Estados Unidos, renunció a su cargo en protesta por lo que consideró fueron irregularidades en los comicios electorales de Panamá. Y cuando era ministro de Relaciones Exteriores en 1947, no dudó en dimitir cuando el presidente, que era amigo personal y copartidario, cedió ante la fuerte presión del gobierno norteamericano y firmó la extensión del Convenio de Bases de 1941, que tenía como fecha de expiración, cito, 1 año después del cese de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el 1 de septiembre de 1946. Su renuncia y protesta pública fue un elemento decisivo en la movilización popular que llevó a la Asamblea Nacional a rechazar el convenio. Como es fácil imaginar, cada una de estas decisiones fue dura en su momento desde el punto de vista personal, pero nunca titubeó. Prevaleció la rigurosa corrección que acompañó cada uno de sus actos durante toda una vida de servidor público. De esta somera enumeración de algunas de las cualidades que distinguen al doctor Alfaro durante su larga carrera diplomática, podemos resumir algunas lecciones útiles. En primer lugar, su afán de superación personal, su curiosidad intelectual y su abnegación por el estudio, que nunca menguó, ni siquiera al final de su larga vida. En segundo lugar, su profundo respeto por la ley y la justicia. En tercer lugar, su exigente código de conducta personal con apego a firmes principios morales y éticos. Basta consultar su extensa bibliografía, que es un testimonio viviente de su pensamiento y su ejecutoria, para apreciar el alcance de su legado. En los archivos de este ministerio reposa un valioso fondo de consulta. En el Museo Biblioteca Archivo Ricardo J. Alfaro se encuentra la documentación más completa sobre todas las facetas de una trayectoria ejemplar vivida a plenitud. Aprovecho la oportunidad para invitar a los presentes, pero de manera especial a los profesores y alumnos del Colegio de Diplomacia, a que visiten el archivo y sobre todo que lo consulten. Son los designados a asegurar que la carrera diplomática se fortalezca y pueda desempeñarse con brillo
manteniéndose ajena a los vaivenes de la política interna del país. La vida de Ricardo J. Alfaro es un libro abierto. Les invito a conocerlo. Muchas gracias.